Rosa María. Ay, claro, Rosa María, sí, escuchaste la primera plática y es un tema que te atrae, quieres ver qué más puedes aprender. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta charla de constelaciones familiares. Es la segunda charla que damos, nos pidieron horario en la tarde para todos los que trabajan y aquí estamos. Espero que tengan un rico café al lado, agüita, todo lo que necesitan, que la silla en la que está sea cómoda y que podamos pasar un ratito muy contentos. Como les decía, voy a ir resolviendo las dudas conforme se vayan presentando. No voy a esperar al final para hacerlo, para que todos los temas se vayan deshebrando y entendiendo. ¿Ok? Y bueno, pues voy a repetir un poco el principio de la charla. Me gusta eh, comenzar diciendo que el creador de las constelaciones familiares formalmente es el doctor Bert Hellinger. Y me gusta hablar un poquitito de quién es Bert Hellinger, porque cada día que doy una plática, una clase acerca de las constelaciones y leo sobre su historia y me meto en la entraña que lo llevó a crear esto, me doy cuenta cómo él desde muy pequeño tenía esta misión de alma, ¿no? Tenía esta misión de vivir muchos sucesos fuertes en su vida para terminar evolucionando y creando una herramienta que ahora nos permite a tantas personas en el mundo evolucionar. Y pues sí, Bert Hellinger nace en un hogar de religión católica, eh, se forma como un católico, eh, a los 10 añitos era un niño, lo llevan a pues a empezar a aprender a un monasterio, ¿no? A aprender acerca de esta religión. Y bueno, más adelante, cuando cumple 18 años, él no estaba como muy de acuerdo, pero se enlista en el ejército. Voy a hablar a grosso modo. Se enlista, pelea en la guerra y, y cae, cae preso. eh, lo capturan y, y se dice fácil, ¿no? Ah, estuvo en la guerra, lo capturaron, cayó preso y logra escapar, ¿no? Y regresa a su casa y se vuelve sacerdote y bla, bla. Pero la verdad, si nos detenemos un segundo a entender de verdad, a tratar de comprender lo que una persona vivió en la guerra, ¿no? No es algo sencillo, ¿no? Un ser humano ahora se cuenta como historia, pero realmente el hambre, el dolor, la inquietud, el abismo, la desesperación que un ser humano puede vivir en una guerra, la verdad es que bien que nosotros solo lo vemos a través de la pantalla, ¿no? Las personas que estamos acá reunidas ahorita, no nos ha tocado esa experiencia. Eh, lo capturaron, seguramente lo maltrataron, ¿no? Al final logró escapar, se dice tan fácil. ¿Ustedes se imaginan cómo escapar donde estás capturado en medio de la guerra? El valor, la valentía, la inteligencia, el plan de alma que traía este hombre como para salir de allí ileso, ¿no? Porque llega completo a casa, ¿no? Completito, seguramente muy adolorido de alma, muy perturbado de mente, y aún así eh, pienso que era un buscador de algo en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque después regresa y se vuelve sacerdote, ¿no? Se, se guarda en un sitio y sigue estudiando, ¿no? Porque los sacerdotes no solo comparten los conocimientos acerca de la religión, ¿no? Ellos estudian, se preparan, estudian muchísimas cosas y él se dedicó a estudiar, eso es lo que yo vi durante todo el tiempo, ¿no? Él estudia, estudia. Después, más tarde, a los 21 años, fíjense, 18, 3 años después, o sea, en 3 años estuvo en la guerra, lo capturan, se escapa, estudia para ser sacerdote y después decide dejarlo todo y se va a Sudáfrica a convivir con una tribu, una comunidad en Sudáfrica, en donde aprende sus costumbres, sus rituales,
la forma de conectarse los unos con los otros, aprende su lengua. Entonces, si se fijan, todo el tiempo está tratando con los seres humanos, viendo qué les pasa, cómo actúan, cómo se conectan, ¿no? Cómo se llevan unos con otros, cómo se defienden, cómo se matan, cómo se aman. Él regresa y estudia, después de estar con ellos, filosofía, teología en la universidad en Alemania, regresa y estudia, ya dije, filosofía, y sigue pasando el tiempo. Él se hace un adulto maduro, empieza a estudiar psicoanálisis, terapia primal, en fin, es un hombre que pasa su vida estudiando y es cuando alrededor de los 50 años, imagínense, o sea, toda la vivencia. Por eso, y me gusta decirlo porque regularmente muchas personas que estudiamos constelaciones no somos jovencitos. Somos personas que ya hemos estado estudiando varias cosas, que ya hemos tenido una ocupación, un trabajo, y de pronto nos llama la atención el tema de los seres humanos, cómo viven y cómo pueden vivir mejor. Y les estoy hablando que esto ocurre en la década de los 80. Es cuando Bert Hellinger crea este concepto y lo empieza a difundir por todo el mundo, ¿no? Eh, Él muere a los 94 años. Y es cuando él tiene 90 años, imagínense de lo que les estoy diciendo, ¿no? 90 años, a mí se me hace tremendo, ¿no? Porque él se prepara casi 30 años para crear este proyecto y después lo practica 44 años, ¿no? O sea, la experiencia tan rica. Cuando yo empecé a estudiar constelaciones, no podía ir yo a Alemania y tuve la gracia de que él viniera a México cuando él tenía 90 años, tuve un entrenamiento con él y ahí me di cuenta cómo las constelaciones familiares habían ido evolucionando. El mismo Bert Hellinger todo el tiempo fue evolucionando. Entonces él a su método le fue haciendo cambios. Por eso es que cuando hay personas que llegan a mi consultorio y me dicen, ay, la constelación que yo hice hace 10 años, pues ya no es así, ¿no? O ya no pasa de tal modo, o ya no se usa esto. Es una herramienta que ha ido evolucionando, así como el creador, y me imagino que como todas las escuelas que lo imparten, ¿no? Entonces, a mí me gusta la evolución, porque es lo que el alma viene a hacer, a evolucionar, ¿no? Entonces, a mí me cuadra que una herramienta pueda ir evolucionando al ritmo que el ser humano también va evolucionando, ¿no? Hace 10 años que yo hacía constelaciones, o vaya, que las estudié, es más, que yo hice como paciente una constelación hace más de 11 o 12 años, eh, veo la diferencia que hay ahora y además los temas, ¿no? En las constelaciones familiares estudiamos el orden, ¿no? El orden del sistema. El sistema es el padre, la madre y los hijos. Imagínense ahora con todos estos hogares distintos, con estas familias diferentes, en donde las parejas se separan y van y hacen nuevas familias. Pero no solo hacen nuevas familias, sino de ellos se desprenden nuevos miembros de la familia. Entonces hay dinámicas que cuando yo estudié ni siquiera me enseñaron cómo se ordenaban porque eso no existía, ¿no? Esas cosas que se vivían en la casa no existían en aquella época lo que se vive ahora. Entonces todo va evolucionando. Por eso pienso que es una herramienta básica para ayudar a las personas a evolucionar. Y me gusta siempre compartir este ejemplo porque me lo enseñaron en la escuela y de verdad que me parece que es la manera más fácil de entender qué hacen las constelaciones familiares. Les voy a dar muchos ejemplos ahora, pero voy a repetirlo. Es una fotografía revelada. El cliente, el paciente, con este dolor, con este temor, con esta desgracia que trae en su corazón y acude a que alguien, por favor, le ayude a resolverla o a darle una mejor mirada para que él pueda tener paz, descubre a través de una constelación familiar una fotografía que él no había podido ver, un desorden que él no había podido ver, un lío que ni se imaginaba que ni siquiera existiera en su historia
ni en la historia de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Entonces, eh, una buena maestra que tuve ponía ese ejemplo, ¿no? Es una cámara fotográfica, efectivamente, de los años 80. Si hay gente joven por acá, a lo mejor no sabe ni de qué le estoy hablando, pero puede googlear. A las cámaras les metían unos rollos, ¿no? Y entonces nosotros podíamos sacar un número limitado de fotos, de 12, 24 o 36, que era lo máximo, echábamos a perder la mitad y en fin, ese rollo se sacaba de la cámara y se llevaba a un lugar especial en donde era revelado. Esta palabra me encanta, revelado, ¿no? Estas personas reveladores metían en líquidos estos rollos, los colgaban como un tendedero de ropa. Para los que no saben qué es tendedero, es un lazo con pinzas, ¿no? Donde las mujeres tendíamos la ropa, la poníamos a secar, bueno, pues ahí se ponía a secar el rollo y la fotografía comenzaba a tomar vida. Y entonces salía el padre, la madre y el niño jugando. Pero como en aquella época tomábamos la foto y lo que hacíamos era esto así, ¿no? Entonces salía chueca. En fin, una foto buena por lo menos sí teníamos. En las constelaciones familiares descubrimos de 2 a 3 fotografías en cada trabajo, donde podemos darnos cuenta el desorden que tenemos, el origen del lío en donde estamos metidos y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Me parece que es una herramienta básica para la evolución del ser humano. Y es por eso que quiero hablar un poco de ejemplos, ¿no? Voy a empezar a hablar del dinero, voy a seguir hablando con la salud y voy a terminar con el tema de pareja, ¿no? Voy a dar varios ejemplos, comenzando, por ejemplo, con el dinero, ¿no? La gente regularmente, en cualquier terapia a la que acudas, tienes este tema, ¿no? No me alcanza el dinero, no me llega el dinero, me llega el dinero pero se va, ¿no? Estoy tremendamente endeudada, por más que genero dinero, solo pago deudas y vuelvo a tenerlas, etcétera. Millones de dinámicas acerca del dinero. Entonces es cuando hacemos una constelación familiar por ejemplo, de las cosas más increíbles que se encuentran. Eh, Cómo los hermanos, las dinámicas entre hermanos, pueden generar que uno no tenga dinero. Por ejemplo, estas familias donde uno de los hermanos no llega a la vida. Y ya, mi mamá a veces lo cuenta, a veces nunca lo sabemos, pero a veces pues se dice, pero no se cuenta, ¿no? Se puede manejar como un secreto o como algo que se sabe, pero casi nadie habla de eso, ¿no? Solo la madre lleva como su dolor interno de que pues una vez estuvo embarazada y esa, y esa vida pues no se hizo realidad. Entonces, a través de la constelación familiar, sin que la persona se imagina que eso pudiera ocurrir, vamos llamando a su sistema familiar al campo donde se realiza la constelación y nos empezamos a dar cuenta que a través de los movimientos que hacen los integrantes de la constelación, eh, el cliente, el paciente, al ver que su hermano no pudo llegar a la vida, toma su lugar. Y entonces él dice, ok, como tú no llegaste a la vida, yo que sí estoy a la vida, no voy a tomar la vida. ¿Y a qué se refiere eso de no tomar la vida? Pues a no tomar el éxito, a no tomar el dinero, ¿no? A vivir siempre, ¿no? Como sin vida, como muerto en vida, ¿no? Y es hasta que colocamos a los participantes, ¿no? Es que el cliente puede darse cuenta dónde puede haber estado todo su éxito todo este tiempo. Y no hay responsables en esto. Los sistemas somos así, son así, ¿no? Siempre los que vamos llegando a la vida queremos ayudar al sistema. Entonces es como el buen amor que le puede tener a uno inconsciente, ¿no? De querer que el sistema siga funcionando aunque un miembro se haya retirado, ¿no? Entonces es como una lealtad ciega, vive en el inconsciente. Entonces es cuando yo empiezo a encontrar el valor, ¿no? Porque muchas veces en la terapéutica uno no puede darse cuenta de estas cosas, ¿no? Es hasta que lo miras en esta bendita fotografía, en el movimiento de los participantes que puedes darte cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo,
hablando de deudas, ¿no? Viene a mi consulta una mujer que habla de esto que les decía yo. Ella se endeuda, es una persona que logra hacer dinero, pero vive endeudada. Y solo llega el dinero para pagar deudas, es lo que ella dice, ¿no? Nunca tiene dinero libre, nunca tiene dinero para disfrutar, solo sirve para pagar deudas. Entonces empezamos a platicar acerca de las deudas que ella tiene, cómo las origina, y me empieza a platicar que su madre vivió muy enferma, que tenía un hermano que era el que decidió quedarse a cuidar a esta mujer, a esta madre, ¿no? Y mi cliente pues trabajaba, tenía una vida y no podía ayudar al hermano a cuidar a su madre, ¿no? Pasó el tiempo, la madre muere y este hermano enferma y se empieza a quedar sin recursos económicos. Entonces mi cliente comienza a hacerse cargo de su hermano. Y llega aquí muy enojada porque aparte de decirme que no tiene los ingresos que ella quisiera, aparte algo que le molesta mucho es pues tener que cuidar a su hermano y compartir sus ingresos con él. Comenzamos a hacer una constelación familiar y nos empezamos a dar cuenta que ella se siente en deuda con su hermano por no haberle ayudado a cuidar a su madre. Es hasta que ella ve la constelación familiar y se da cuenta, la hermana, ¿no? Lo dice de viva voz, es que tú no cuidaste a mi madre, ¿no? No me ayudaste a cuidarla. Entonces ella se da cuenta cómo carga una deuda inconsciente que no le permite disfrutar su dinero y quedarse con él. La constelación familiar nos permite hacer este movimiento para ordenar las cosas, para darnos cuenta que hasta la madre ni siquiera quería que la cliente la cuidara. La madre estaba muy bien al cuidado del hijo. Imagínense cuánta cosa uno cree que es y no es. Cuánta culpa llevamos por tantas cosas que no nos permiten vivir en el éxito, que no nos permiten conservar nuestro dinero y multiplicarlo, ¿no? Hay deudas ancestrales. Hablaba yo en la primer plática que todos venimos de la guerra, de un país, de otro, del que sea, pero somos hijos de la guerra, nietos de la guerra, bisnietos de la guerra. Y es muy importante conocer qué pasó en nuestro sistema familiar para saber si a nuestro nivel estamos llevando la deuda de alguien, estamos pagando la deuda de alguien que no pudo resolver. Una constelación familiar te permite mirar dónde estás y a dónde vas. Eh, las creencias de nuestros padres respecto a si ser empleados o ser empresarios, también las llevamos con nosotros. Muchos de nuestros padres, abuelos, vivieron como empleados, pensando que ser empresario era, era igual a ser mala persona, ¿no? A ser ratero. O sea, los empresarios roban. Ellos tienen por qué roban. Nosotros no robamos, nosotros somos dignos, entonces nosotros solo somos empleados. Entonces llega el sistema, ¿no? Un individuo, un hijo, un nieto que dice, ay, yo quiero emprender y quiero vender plumas, ¿no? Se me antoja y es creativo ¿no? Y el sistema se encarga de decir, no, no, eso es malo, no, eso no se puede. Tú tienes que ser empleado, tienes que tener un sueldo pequeño y siempre el mismo, porque eso es digno, porque eso sí es de familias dignas, ¿no? Entonces este hombre llega frustrado a la consulta y dice, pues es que yo quisiera, pero pues sí sé que no se puede. Entonces una constelación familiar le permite ver a esa persona dónde se origina esa creencia y cómo moverse de esa creencia, cómo lograr su cometido de alma, su plan de alma, ¿no? Que es tener éxito y, y no va a hacerlo igual que ellos, lo va a hacer a su manera. ¿Okay? Entonces, hablando de dinero, todos los asuntos de carencia, una constelación familiar nos ayuda a resolver.
a mirar, a movernos de ese lugar que no nos tiene con paz, que no nos tiene como quisiéramos estar. Hablando de salud, todas las constelaciones familiares nos ayudan a revisar los temas de salud. Se constela la enfermedad, ¿ok? Cualquier enfermedad que cualquier cliente o paciente lleve a la consulta, se puede constelar, ¿ok? Nos ayuda a revisar de igual manera dónde se origina, cuál es la emoción, el resentimiento, el enojo que nos llevó, la tristeza, a ese lugar de enfermedad. Todas las enfermedades se pueden constelar. Y bueno, voy a entrar a un tema que me gusta mucho, que es el tema de pareja, ¿no? Yo tuve un gran maestro entre muchos, que se llama Joan Garriga, que también tuve la fortuna de tomar varios entrenamientos con él. Él tiene muchos libros y viaja por todo el mundo hablando sobre esto. Se los recomiendo mucho, tiene podcast, tiene un mundo de posibilidades para que todos podamos aprender acerca de ello. Y bueno, recuerdo muy bien que empieza siempre su primer plática, conferencia, formación, diciéndonos que bueno, que nos tiene una mala noticia, ¿no? Que todos tenemos esta expectativa de que ahora sí vamos a ser felices con esta pareja que tenemos. Con esta nueva pareja estamos esperando por fin la felicidad, ¿no? Y él, pues bueno, la mala noticia que nos da es que dice, bueno, te tengo una mala, nadie te va a hacer feliz. Nadie. Así como nadie te va a hacer desdichado, ¿no? Entonces, en constelaciones familiares decimos, ¿qué pasa cuando me quedo en una relación desdichada? ¿Qué me puede pasar? ¿Y dónde se origina todo esto, no? Entonces, hablando de esta nueva era en la que estamos viviendo, en donde muchísimas parejas se separan, eh, él comentaba que están pasando dos cosas importantes. Una, por gracia, las mujeres hemos decidido no ser más sometidas y entonces tenemos todas las posibilidades, la mayoría, de poder movernos de relaciones que nos hagan desdichadas. Somos ahora libres, la mayoría, para hacerlo. Entonces, por eso es que hay más separaciones. Y dos, porque vivimos mucho más. Vivimos mucho más. Él habla de un porcentaje que, que yo creí que no era posible, pero dice que sí, que en estos tiempos regularmente tenemos 3 parejas promedio muy importantes en la vida, ¿ok? Y que es normal. Entonces, bueno, hablando del tema de parejas desdichadas, que ahora son las mujeres que tienen esta posibilidad, no quiero decir que también los hombres se sienten desdichados y terminan las relaciones, pero ¿por qué nos quedamos en una relación así? Estoy segura que conoces más de 2 o 3 parejas que no son dichosas, pero están juntos. Entonces, ¿para qué nos sirven las constelaciones familiares? Nos sirven para revisar en qué parte de la infancia hubo desdicha, en qué parte de la vida del individuo hubo una mala relación con mamá o papá, en qué parte de la vida hubo maltrato de mamá o papá. Porque si yo estoy ahora con alguien que me hace desdichado, es que yo aprendí esa desdicha desde antes y creo y normalizo que está bien vivirlo así. Muchísimos adultos confunden el maltrato con el amor. Es muy complicado. El maltrato con el amor, ¿no? Entonces, en las parejas se habla del buen amor de la pareja y el mal amor en la pareja, ¿no? Entonces, en el buen amor creemos y fantaseamos que el amor lo puede todo. Joan Garriga explica, el amor es como el agua de un río, necesita un cauce para llegar a donde va, ¿no? O sea, el agua por sí misma no llega, tiene que haber un cauce. Es como unos padres que por más que amen a sus hijos,
¿no? Con toda su alma, necesitan de otras cosas para criarlos, ¿no? No solo el amor va a hacer que mi hijo sea un gran ser humano, ¿no? Se necesitan de otras herramientas, aparte del amor que yo le puedo dar, se necesita de algo más, ¿no? Y bueno, Bert Hellinger hablaba de que se necesita orden. ¿A qué me refiero con orden? Para que haya una buena danza, por ejemplo. Cada quien tiene que estar en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, un hijo, cuando muere el padre, esto lo he platicado muchas veces, ¿no? Y la madre le dice, bueno, ahora tú vas a ser el hombre de la casa, ¿no? Entonces, automáticamente este hijo pasa a ser el esposo de la madre y difícilmente va a poder vivir un buen amor en pareja. Posiblemente tenga parejas, pero nunca va a ser el esposo de su pareja, va a ser el esposo de su madre. Entonces su relación nunca la va a vivir al 100%, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa si este hombre también se casa con una mujer que ha vivido algo parecido? Pues nos vamos a ir encontrando con que tenemos dos padres viviendo el amor de otros seres humanos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que las mujeres también, ¿no? Nos quedamos enamoradas de los padres o prendidas del abandono de los padres, ¿no? Entonces, andamos buscando por la vida, ¿no? Un papá en vez de un marido o una pareja, ¿no? Entonces, a eso me refiero, se refieren las constelaciones familiares cuando hablamos de desorden. Ahora, les tengo una noticia, ¿no? Cuando vamos a encontrarnos con una pareja, siempre lo digo en las clases, eh, nos gustamos, nos vemos, nos atraemos, salimos, ¿no? Lo malo es que nunca nos damos cuenta que traemos una mochila atrás llena de heridas, apegos, padres, abuelos. Cada uno trae su propia mochila, ¿no? Y no llegamos solos a la relación. Llegan un montón detrás. Y no solo llega eso, llega la manera en que mis abuelos se hablaban, la manera en que mis bisabuelos se trataban, ¿no? Como parejas, cómo trataba mi abuelo a mi abuela, de cada lado. Luego los bisabuelos, qué dinámicas hubo. Le pegaba el abuelo, no le pegaba, le robó, no le robó, ¿no? La engañó, tuvo hijos fuera del matrimonio, se quedó prendido y enamorado de otra mujer, pero se casó con la abuela. O sea, imagínate la de redes y vínculos con los que llegamos a una relación. Suena, yo lo escuchaba la primera vez y me iba haciendo así para atrás. Yo decía, Dios santo, no quiero ni saber. Y aparte las de la pareja. Y ahora imagínate todos viviendo en la misma casa. Entonces, las constelaciones familiares nos ayudan a ver esa fotografía que necesitamos mirar para poder tener un buen amor en la pareja. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Claro que se puede. Solo hay que tener la intención de ir a encontrar el amor donde no se ha dado, ¿no? De las dos partes. Las dos partes tienen que tener este interés de entender qué pasó en sus sistemas familiares, qué ha copiado inconscientemente, que ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? Siempre cuento también esto, una paciente que tuve que no quería estar en la vida, no encontraba su lugar en la vida, y al hacer una constelación familiar, eh, no es que estuviese deprimida, ¿no? Porque cuando decía, no encuentro un lugar en la vida, es que no sé a dónde voy, ciegamente puede ser una depresión, pero claro que no. Hablando de su padre y de las historias que su padre le contaba, pues sí, resulta que en la constelación familiar, esta pequeña información que ella tenía sale a la luz y le muestra cómo el padre se quedó enamorado de otra mujer antes de casarse con su madre. Esta mujer de la que quedó enamorado muere, nunca pudo realizarse ese amor, conoce a su madre y por no estar solo se casa con ella. Y cuando mi cliente nace, la hija de este hombre le pone el nombre de esa mujer que muere.
Entonces, aunque ella tenía la información en la cabeza, no la usaba, no sabía ni cuántas historias nos cuentan en nuestra familia que son cuentos y ahí se quedan en la mente como cuentos. Las constelaciones familiares utilizan esos cuentos para poner orden en tu vida, ¿no? Por eso es que te invito a formarte en este diplomado de constelaciones familiares, no solo para que ayudes a otras personas, primeramente para que te ayudes a ti mismo. ¿No? Eh, Así aprendí yo y así me gusta mucho. Es por eso que ahora lo propongo. Esto es como cuando uno aprende, cuando me da mucha risa porque me recuerda a clases de inglés, ¿no? Que dicen, aprende inglés como aprendió a hablar, ¿no? A caminar de niño, de bebé, tal cual. La mayoría de las formaciones que yo he tomado han sido así parecidas. Aprendo primero conmigo, con mis propios líos, con mis propios enredos. Y este diplomado es riquísimo y valioso, sobre todo porque no vas a aprender solo de tus enredos, sino de los enredos de tus compañeros, que no siempre son los mismos. Entonces, es como si hicieras paralelamente un entrenamiento como terapeuta revolucionado, ¿no? Porque no solo vas a trabajar voy a poner un número al aire, claro que no es ese, pero tus 25 enredos. Imagínate aprender de 250 enredos, ¿no? Es muy rica esta formación. Como terapeuta te fortalece muchísimo. Y el ingrediente especial que aprendí también en mí misma es que cuando uno ve la fotografía, a veces, muchas veces, de pronto no sabe qué hacer con la información. Es un shock, a veces es un shock. Y entonces mi formación como terapeuta floral es lo que me mantuvo en la vida evolucionando. Por eso es que en esta formación quiero sumar al entrenamiento las flores de Bach y de otros sistemas para contener todos los procesos que los alumnos vayan viviendo. Que no se quede la fotografía y te tengas que ir a tu casa en blanco, ¿no? Porque aunque hagas el movimiento para ordenar, la mayoría de las veces es fuerte, es, es, es un shock, ¿no? Y no es que te vayas enfermo, claro que no, te vas a tu vida diaria y funcionas. Pero la sensación, ¿no? Entonces las flores te ayudan a contener toda esa información, a contener el movimiento y siguen aportando al movimiento, siguen aportando a la evolución. Por eso el diplomado es una vez al mes, un fin de semana, porque es lo que una constelación familiar tarda en integrarse, ¿no? Tú tienes este mes para integrar todo lo vivido. No hay tareas, las tareas son muy pequeñitas que vas a poder hacer en una hora en el mes, porque la tarea está ocurriendo adentro de ti, de todo lo vivido en el entrenamiento. Y por supuesto, cada que nos volvemos a ver, se toca a fondo, se termina de integrar lo vivido el mes anterior para empezar el nuevo. ¿Ok? Entonces, así es como puedes aprender las constelaciones, primero viviéndolas en ti, para que después aprendas el método y puedas compartirlo con todos tus clientes o pacientes. No necesitas haber estudiado ninguna herramienta terapéutica antes para poder aprender constelaciones familiares. Puedes haber estudiado como yo, administración de empresas y formarte como constelador familiar. ¿Okay? Puedes haber sido maestro de escuela, maestra, sería precioso, porque cuando ya hay un alma de maestro es tan fácil entregarse al servicio. Puedes haber vendido gasolina. Imagínate, si Bert Hellinger estuvo en la guerra, estuvo a punto de morir y lo salvó el amor. Él cuenta que él estaba a punto de matar a un soldado americano. Y entonces, él vio en este soldado, en sus ojos, el amor.
y no lo mató. Se hizo hacia atrás y bajó su arma. ¿Qué pasó después? Ya te lo conté. Por supuesto, este soldado lo captura a él, pero no lo mata. Esos dos seres humanos se hubieran podido matar entre ellos. Y no estaríamos tú y yo aquí platicando a lo mejor, y yo estaría vendiendo libretas, ¿no? Pero mira nada más, el amor nos tiene, ese amor que esos dos se tuvieron nos tiene a ti y a mí aquí sentados. Entonces, pienso que el amor sí necesita orden y que el amor puede traspasar lo que tenga que traspasar para que tú puedas trascender tu alma. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es lo que las constelaciones familiares hacen, esto es lo que pueden hacer en ti y lo que pueden hacer en, en todas las personas que tú decidas ayudar. Lili, muchas gracias por acompañarme. No sé si tengas alguna pregunta que quieras que resolvamos. Con muchísimo gusto puedo leerlo y contestarte. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Espero que hayas aprendido algo más, algo nuevo. La información del diplomado, claro que sí. Martita, ¿estás por ahí? Tenemos ya toda la información para poder ponértela acá. De entrada, te repito, vamos a empezar en febrero. Yo tengo planeado para que sea fácil, Lili, que sea el último viernes de cada mes, para que sea fácil como entender cuándo es, ¿no? El último fin de semana de cada mes. Son al principio 9 meses y después otros 9 meses para aprender el método. ¿Okay? Los primeros 9 meses trabajas contigo y con todos tus compañeros, ¿no? Y ya después se aprende el método. Mariana, Veo dime. que... Hola, Martita, Sí, ¿estás dime, ahí? Mariana. Sí. Ah, mira, me están pidiendo que si podemos poner aquí en el chat o le puedes mandar directo a Lili toda la información del diplomado. ¿Quieres saber costos? Ahorita ya le estoy contando que es todos los fines de semana de cada mes. eh, para que ella lo pueda tener a la mano. Ahorita seguro lo va a poner eh, Martita ahí en la pantalla. Y cualquier duda, Lili, que te pueda surgir después, puedes escribirme un correo delamoramariana@hotmail.com. Y con muchísimo gusto lo vamos a resolver. Puede ser vía presencial y vía Zoom el entrenamiento, que eso es algo importante. Puedes elegir la modalidad. Pareciera que en esta época todo el mundo está prefiriendo Zoom, pero vaya, puede ser presencial también. La ubicación de la caja de Pandora, la escuela de Lili Bosnick, está en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Villacuapa, me parece. Ah, Veracruz, sí. Te estaría viendo como ahora. Nada más que voy a necesitar que pongas el audio en los entrenamientos. ¿Ok? Mira, ya te están mandando ahí la liga y ya estás conectada y vinculada a la caja de Pandora. Así que con muchísimo gusto, Lili, cualquier duda la podemos resolver. Ah, mira, y el WhatsApp, que eso también es como lo más rápido y lo más fácil para preguntar. Pues Lili, muchísimas gracias por haber abierto tu cámara, por regalarme tu sonrisa tantas veces. Te mando un enorme abrazo y me va a encantar verte en el entrenamiento.
Que tengas muy linda tarde y estamos conectadas. Hasta pronto, querida Lili. De nada, preciosa, de nada. Gracias, Martita. Gracias por todo. Que tengan linda tarde y lindo fin de semana. Con gusto, Mariana, igual. Bye bye. Gracias. Chao.